Va a hacerla vía Skype. Entonces vamos a probar llamadas. A ver si está. ¿Clara? Hola, ¿Clara, sí, hola. nos oyes? Sí, perfecto, los oigo. Vale, pues nosotros te vemos también, ¿vale? Tienes Listo. aquí a toda la gente mirándote, ¿vale? Entonces, bueno, Vale. Clara va a hacer su comunicación sobre régimen de custodia de menores huérfanos a causa de la violencia de género y es de la Universidad de Santiago de Compostela. Cuando quieras. ¿Clara? A ver, finalizar llamada. Voy a volver a llamarla, a ver. Sí, no sé. Eh, no sé. Bueno, pues si queréis, como Esther sí que está aquí, ¿vale? Va a empezar. Sí. Vamos a pasar a Esther y luego volveremos a llamar a Clara. Este es el tuyo, ¿no, Esther? Vale. ¿Te quieres poner aquí y lo pasas tú? O espera, si quieres, toma. Sí, toma. Bueno, pues Esther va a comunicar. Su comunicación es la discrepancia en la valoración y ponderación de los problemas de la conciliación de la vida familiar y laboral en la concesión de la custodia compartida, lo podéis leer ahí, y es de la Universidad Europea de Madrid. Cuando quieras. Gracias a la organización y por la atención que estamos recibiendo y por la posibilidad que nos dais de presentar esta breve comunicación. Bueno, yo como veréis en el índice, voy a partir de unas preguntas de investigación, que son las que voy a intentar contestaros a lo largo de estos minutos. Para ello os voy a contextualizar o explicar un poco el origen del tema, cuáles son los criterios que se van a valorar para la concesión de la custodia compartida. Como veréis, esto surge de un proyecto que tuvimos con la universidad, con una asociación de custodia paterna, del que una de mis compañeras también está aquí conmigo. Iba a decir que sufrimos, ¿vale? Pero estuvimos analizando más de 500 sentencias de las audiencias provinciales y veréis que pues, llegamos a una conclusión en cuanto a los criterios que se valoraban. Luego os voy a señalar en concreto de todos esos criterios elegiré el de la conciliación y os voy a enseñar una serie de dificultades en relación a la conciliación de la vida familiar y laboral en la concesión de la custodia compartida. El objeto principal es demostrar esta discrepancia en la valoración de estos criterios y para ello lo que he hecho es un análisis comparativo de dos sentencias muy curiosas de las audiencias provinciales, en este caso de la misma audiencia provincial de Badajoz, en que en unos pocos días de diferencia van a decir cosas totalmente contradictorias. Y esto me llevará a reclamar la necesaria conciliación de la vida familiar y laboral y hacer unas breves conclusiones. Las hipótesis de la investigación, fundamentalmente lo que quiero es comprobar si los tribunales, en concreto el problema de la conciliación, lo van a tomar en el mismo sentido a la hora de conceder la custodia compartida, ver si lo que se conoce como la ayuda de familiares o la ayuda de externos, en concreto, pues, si estoy hablando de familiares, la ayuda de los abuelos, se convierte en una ayuda sustitutiva del llamado derecho a la conciliación y luego intentaré contestar si realmente se puede hacer efectiva esa conciliación y cómo lo haríamos. El origen del tema pues ya se encuentra en una serie de sentencias, la más reciente, que es la que os puede interesar, de 5 de abril del 2019, que nos viene a decir que la concesión de la custodia compartida ya es una realidad, es beneficioso, se llega a decir incluso que es lo ideal, pero lo cierto es que sigue encontrando dificultades. Los tribunales pues, tendrán que atender al interés superior del menor y a las circunstancias concretas de cada caso, y ahí es cuando nos encontraremos los problemas a la hora de interpretar la conciliación. Aunque esto es lo que sucede a nivel jurisprudencial, sin
sin embargo nos encontramos que la realidad es que nuestro Código Civil sigue considerando excepcional la custodia compartida y no ha modificado el Código Civil. En ese proyecto que os decía, que hicimos con una asociación, Custodia Paterna, pues detectamos que había hasta 14 criterios diferentes que podían ser utilizados tanto para la concesión como la no concesión de la custodia. Ahí os enumero unos cuantos, pues la distancia de domicilios, la edad, el deseo, vale, el informe del Ministerio Fiscal, informes psicosociales, etcétera. De todos ellos yo me voy a centrar en concreto en el tema, como os he dicho antes, de la conciliación. Si me permitís la expresión, esto es un carácter cíclico. Podríamos decir, con una expresión cotidiana, la pescadilla que se come la cola, ¿no? Y me explico. Muchas veces las rupturas matrimoniales surgen por una, yo le llamaría tensión laboral, o sea, una falta de conciliación tan grave que lleva a una ruptura matrimonial. Y justo esa falta de conciliación luego va a ser el criterio por el que a veces, de manera negativa, los tribunales no van a conceder esa custodia compartida. ¿Qué dificultades ponen de manifiesto los tribunales a la hora de la no concesión de esa custodia compartida en relación a la falta de conciliación? Pues horarios muy amplios, ¿vale? Ya veréis, les llama jornadas interminables, desde una falta de estabilidad, ¿vale? Laboral y estabilidad familiar, ¿no? También hasta, por ejemplo, la necesidad de contar, como os decía antes, con el apoyo familiar o el apoyo de cuidadores externos, ¿no? Incluso, como es el caso de los supuestos de desempleo. Bueno, voy a analizar de manera breve las dos sentencias en las que hemos encontrado esta discrepancia a la hora de valorar la concesión de la custodia compartida en relación con la conciliación de la vida familiar y laboral. Son sentencias de la Audiencia Provincial de Badajoz. La primera, como veis, es de 9 de julio. Bueno, aquí os he resumido un poco los hechos. Es un caso curioso, ¿vale? Se trata de un padre camarero con jornadas interminables. Si leéis la sentencia, y luego si queréis alguien ojearla, la tengo ahí impresa, el padre, aunque tiene esos horarios interminables, en este momento trabaja a tiempo parcial, ¿vale? Pero, sin embargo, esa referencia al tiempo parcial que tiene ahora el trabajo del padre, la sentencia no hace referencia en absoluto a ella. Además, añadido de que tiene jornadas interminables, es verdad que tiene ayuda de los abuelos. En este caso, sin embargo, como veréis, no se le concede la custodia paterna y se atiende al que debe primar el interés superior del menor y se considera que no es compatible. Es interesante, habla de que el problema no es tanto la intención del padre, que considera que es buena, sino más bien el problema es una falta de tiempo que le imposibilita a cumplir las obligaciones parentales. Eso lleva a considerar que la ayuda de los padres, o sea, de sus padres, en este caso la ayuda de los abuelos del niño, realmente se convierte en un sustitutivo, ¿vale?, de esas obligaciones parentales y no en un mero complemento. Sin embargo, nos encontramos con una sentencia de unos días justo anteriores, en concreto la sentencia de la misma audiencia de Badajoz, de la Audiencia Provincial, del 21 de mayo. En este caso, el supuesto es totalmente contrario. Se trata de un padre joven que también trabaja, incluso se pone en duda su capacidad porque algunas veces había tomado porros, ¿vale? Es curioso el planteamiento. Alega incluso la madre que el niño tiene un llanto. Ya veréis que es muy bonita la sentencia. La sentencia llega a decir que el hecho de que sea padre joven y el hecho de que sus abuelos le ayuden, eso no es incompatible con la concesión de la custodia compartida. Y en esta sentencia se alaba la ayuda de los abuelos. Se llega a decir que es un aliciente, que no es ningún obstáculo, que ayuda a la estabilidad emocional de los niños. Justo lo contrario un poco del caso anterior. Es verdad que en este caso dice que el padre, ¿vale?, que en este caso no se determina cuál es su trabajo, sí que puede compatibilizar, ¿vale?, con la ayuda de los abuelos las obligaciones parentales y, por lo tanto, sí se le concede la custodia compartida. Esta contradicción, esta discrepancia en la valoración de la conciliación de la vida laboral nos lleva a reclamar, ¿vale?, una efectiva y necesaria conciliación de la vida laboral y familiar. Veo aquí, y si me permitís, excepto 4 hombres, pero veo muchas mujeres y creo que es una realidad la incorporación de la mujer al mundo laboral. Y creo que también es una necesidad, ¿vale?, que se tenga en cuenta que, lo siento por los hombres, pero creo que todos tenemos en considerar que es necesario que ya sea y que se reclame esta conciliación y que es una realidad que muchas mujeres que trabajamos necesitamos de ayudas externas o, ¿vale?, en función de la edad de los niños o incluso y sin problemas, ¿vale?, de concesión de custodia compartida, o sea que más aún si tenemos un supuesto de ruptura matrimonial. Y entonces considero que hay que acudir a esa ayuda, ¿vale?, de los abuelos, pero tampoco considero que a los abuelos hay que explotarlos, extralimitarnos en la ayuda de los abuelos. Se ha llegado a decir que la ayuda de los abuelos llega a ser sustitutiva, mirad, qué impresionante, del derecho a la reducción de la jornada.
Yo, por ejemplo, tengo reducción por jornada de cuidados de hijos, que desgraciadamente se me acaba dentro de poco, y es tremendo. Llegan a las mujeres a renunciar a ese derecho que tienen por, ¿vale?, la ayuda de los abuelos. Pero también es verdad que no puede convertirse en sustitutiva de un derecho de conciliación. Y esto nos lo dice una sentencia del Tribunal de Justicia, o Superior de Justicia de Galicia, muy reciente, de mayo del 2018. Si esto lo tenemos que fijar en el ámbito familiar, en el ámbito laboral hay que replantearse lo que ya nos dijo el Real Decreto Ley, ¿vale?, del 1 de marzo 6/2019, de la necesidad de replantearse el derecho a la adaptación del tiempo de trabajo por conciliación. Aquí lo que quiero poner de manifiesto es que en tema de conciliación tiene que haber con la empresa y el trabajador un proceso de negociación, donde se pongan a negociar los intereses en juego. No solo defiendo al trabajador, también defiendo a la empresa. También la empresa tiene derecho a tener ese carácter competitivo y que su empresa funcione bien, pero también tiene que tener en cuenta el interés del trabajador, que puede decidir cambiar su jornada, por ejemplo, o reducirla, como el caso del camarero. Ya quiero terminar, ¿vale?, con unas breves conclusiones que podríamos resumir en 4 ideas fundamentales. La primera hace referencia a la falta de conciliación, que, como os he dicho, esa pescadilla que se come la cola, pues que provoca la crisis, y que luego esa falta de conciliación a veces se valora de manera negativa. No en todos los casos, como hemos visto, pero a veces sí. Luego también es muy importante tener en cuenta que el derecho de conciliación debe estar en clara conexión con la protección de la familia, con el principio de igualdad y con el principio de no discriminación, también en los supuestos de rupturas matrimoniales. Y luego la tercera conclusión a la que hemos llegado, con ese mero ejemplo, ¿vale?, del análisis comparativo de las dos sentencias que os he hecho, pues que existe una clara discrepancia a la hora de valorar no solo la conciliación, sino, como llegamos en el informe, todos los criterios se valoran a veces en un sentido y a veces en sentido contrario. Eso nos ha llevado a la conclusión más importante, esa necesidad de reclamar la efectiva conciliación, como os decía, esa necesidad de valorar la ayuda de los abuelos como un estímulo, y a mí me parece muy bonita la frase que dice la última sentencia que os comentaba, que es un verdadero estímulo para mantener la estabilidad emocional del niño, porque ya nos están diciendo el Tribunal Supremo que hay que mantener esa normalidad en las relaciones incluso después de la ruptura, y puede que los abuelos ayuden a ello. Y por último, ya os he dicho todo eso anteriormente, pero sí que reclamaría la necesidad de medidas efectivas por parte del Estado, y por lo tanto que valore la posibilidad de nuevos modelos de trabajo, no solo, ¿vale?, en el caso de mujeres casadas, sino en sentido amplio para todos los trabajadores, como por ejemplo el teletrabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther, porque encima te has ajustado al tiempo, la has clavado. Así que se agradece, porque ya digo, vamos ahora con el tiempo más justo. Y Clara ya está preparada, pero yo creo que, como ya sabe que están hablando, le he dicho que la avisaría, vamos a escuchar a Inés Sánchez Ventura Morer, ¿vale?, que va a intervenirnos con los apoderamientos o mandatos preventivos. Algunas cuestiones a debatir. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, querría agradecer la oportunidad que se me da de intervenir en este foro, con esta comunicación que tiene por objeto el análisis de algunos aspectos concretos de los poderes preventivos en el marco de la regulación del anteproyecto de ley de reforma del Código Civil en materia de discapacidad, atendiendo además a la evolución que ha experimentado esta figura hasta ahora. No, me voy a tener solo en aspectos concretos, porque luego va a haber una ponencia muy larga sobre este tema. Pero comenzaré con algunas líneas preliminares. La primera es aportando una definición de qué entendemos por apoderamientos preventivos. Entendemos por apoderamiento preventivo esa declaración de voluntad unilateral y recepticia por la que una persona, en previsión de una futura incapacidad, más o menos acusada, ordena una delegación más o menos amplia de facultades en otra, para que ésta pueda actuar válidamente en su nombre. Con carácter general, estas facultades se otorgan a personas del entorno de confianza del poderdante, convirtiéndose la relación de confianza entre poderdante y apoderado en el elemento clave en la configuración de estos poderes, siendo además los apoderados normalmente familiares. Lo más común es el otorgamiento de poderes generales a los hijos para que actúen indistintamente, a los cuales se les dota de amplias facultades que podrán ejercer sin control externo alguno. Claro, ¿qué es lo que se busca con el otorgamiento de los poderes preventivos? Lo que se busca es una gestión flexible, ágil, eficaz y simplificada de los asuntos de una persona una vez que ésta no pueda decidir por sí misma. Claro, generalmente se han distinguido dos tipos de poderes. Primero están aquellos que despliegan su eficacia desde el mismo momento en el que se otorgan y mantienen su vigencia aunque el poderdante necesite de apoyos para la adopción de decisiones más adelante. El segundo tipo de poder es el poder propiamente preventivo ad cautelam, que es otorgado precisamente para el supuesto en el que la persona ya no pueda decidir por sí misma.
Los poderes preventivos fueron incorporados al Código Civil por Ley 41/2003 de protección patrimonial de las personas con discapacidad, pero incluyen la regulación del poder preventivo en sede de mandato, esto es, un contrato. Así, en el artículo 1732 se establece una previsión en virtud de la cual el mandato no se extinguirá por la incapacitación sobrevenida del mandante, si en el mismo se hubiera dispuesto su continuación o el mandato se hubiera dado para el caso de incapacidad del mandante, apreciada conforme a lo dispuesto por éste. En estos casos, el mandato podrá terminar por resolución judicial, dictada al constituirse el organismo tutelar o posteriormente a instancia del tutor. El anteproyecto de ley recoge los poderes preventivos en los artículos 254 a 260, en el título correspondiente a las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica. Es decir, deja de estar en sede de mandato y, siguiendo lo que ya había acontecido en algunas regulaciones autonómicas, lo regula como una medida de apoyo y protección de la persona que no puede decidir por sí misma. Se trata de una regulación más amplia de la que poseíamos en el Código Civil y que viene a plasmar legalmente la evolución que ha experimentado hasta ahora esta figura. Ahora bien, la propuesta lo que requiere es delimitar de forma concreta el alcance y contenido de los poderes, así como los mecanismos de control, que son los aspectos en los que me voy a detener a continuación. En relación al contenido, hasta ahora se puede decir que han existido dos opiniones en relación a cuál debía ser el contenido de este tipo de apoderamientos. Por un lado, aquellos que entendían que, dada la ubicación de esta figura en sede de mandato, las facultades otorgadas al apoderado debían hacer referencia a cuestiones relacionadas solo con el ámbito patrimonial. Al fin y al cabo, el poder lo que habilita es al apoderado a actuar en el tráfico jurídico, vinculando al otorgante con terceros a través de la celebración de actos con trascendencia jurídico-patrimonial. Sin embargo, también existen numerosas opiniones a favor de entender el mandato con una gran amplitud, incluyendo cuestiones no solo de carácter patrimonial, sino también personal. Esta cuestión ha quedado resuelta definitivamente en el anteproyecto, quedaría resuelta definitivamente en el anteproyecto de ley y se deduce, ¿no?, de lo dispuesto en los artículos 256, tercer párrafo, 257, 259, así como la referencia al mandato sin poder contenida en el artículo 260. Así, al apoderado se le podrá atribuir la facultad de adoptar decisiones referidas también al cuidado del poderdante, tales como quién y cómo quiere que se le asista, dónde y con quién quiere seguir viviendo y otro sinfín de cuestiones que pueden plantearse en el ámbito personal. También se le podrá nombrar representante a efectos de la adopción de decisiones en el ámbito de salud, pero cuidado, porque en este caso sería bueno que se recogiese en el correspondiente documento de instrucciones previas, a los efectos regulado en el artículo 11 de la Ley 41/2002 de autonomía del paciente, sujeto a unos requisitos de forma y de publicidad propios que hay que tener en cuenta de cara a garantizar el conocimiento por parte de los profesionales del ámbito sanitario sobre la voluntad del disponente en este concreto ámbito, ¿no? Así que la advertencia vaya por delante. Por otro lado, la asimilación de esta figura, es decir, la figura del poder preventivo, con otras figuras de apoyo, ¿vale?, y que tiene su manifestación concreta en la remisión a la regulación de la curatela en determinados aspectos, lleva a concluir que en nuestro caso nos encontramos ante una auténtica medida de apoyo, establecida voluntariamente por el poderdante, cuyo régimen también habrá sido establecida por él mismo y sin que, por tanto, la designación se haya producido en el correspondiente procedimiento judicial de provisión de apoyos. A su vez, esta designación voluntaria realizada por el poderdante adquiere carácter absolutamente preferente respecto de las medidas de origen legal o judicial, tal y como postula el artículo 248. Y ello a pesar de que el poder, de por sí, lo que tiene es naturaleza representativa. Si bien en este caso prima la autonomía de la voluntad en el diseño de la medida de apoyo frente a la excepcionalidad que la actuación representativa representa para la Convención. La asimilación y configuración también del poder como medida de apoyo ha llevado a algún autor a admitir la posibilidad de configurar el apoderamiento no con función representativa, sino como medio para apoyar en la adopción de decisiones. Así, algún profesor ha establecido, en todas estas situaciones se ha de concebir el negocio como provisión de apoyos, lo que conlleva que no siempre estaremos ante un genuino poder de representación directa, en el sentido de que necesariamente se autoriza al apoderado para actuar en nombre de interés del poderdante. Al contrario, si la autorización lo es para que lo apoye en la medida en que lo necesite, en buena parte de los casos ello puede significar que la decisión en cuestión la sigue tomando el autor del poder preventivo. Eso sí, asistido por el designado para apoyar. Es decir, no se configura con funciones de representación, sino con funciones de apoyo. El problema que surge en este caso es que habría que delimitar muy bien en el documento notarial correspondiente en qué supuestos gozan de facultades de representación y en qué supuestos gozan de facultades de apoyo, lo que considero que no se adapta a la naturaleza propia del documento del poder, que por sí tiene naturaleza representativa.
Si bien es cierto y sin perjuicio de que la posibilidad de brindar apoyo se configure a través de otro tipo de documentos, como pueden ser las directivas anticipadas, a las cuales el anteproyecto de ley no hace remisión expresa. Segundo aspecto que quería tratar en esta comunicación, el control de la actuación del apoderado. Este es precisamente uno de los puntos que generan en la práctica más inseguridad, ya que el apoderado tiene normalmente concedidas amplias facultades de actuación en representación del apoderado. Sin embargo, y antes de proseguir, me gustaría advertir de la existencia de una relación proporcionalmente inversa entre la necesidad de supervisar la actuación del apoderado, en aras a la protección del poderdante, y la flexibilidad, agilidad y eficacia que se busca con el otorgamiento de estos poderes, porque a mayor control, menor será la agilidad buscada con este instrumento. Hasta ahora se ha considerado que es el poderdante el que tiene que decidir sobre el establecimiento de las medidas de control que pongan límites a la actuación discrecional del apoyo o de la persona que le represente. Así lo reconoce también el proyectado artículo 256, que en un principio deja a expensas de la voluntad del otorgante, ya que solo él conoce por la relación de confianza existente la necesidad del establecimiento de medidas de control y de diseño de las mismas. En alguna ocasión se ha advertido cómo la necesidad de establecer por vía de autonomía de la voluntad estas medidas, sin resultar de aplicación los tradicionales controles existentes para los cargos tutelares, deviene del hecho de que no estamos ante una auténtica clásica figura de guarda. Si bien en este punto el anteproyecto, desde que plantea los poderes preventivos como una de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad, introduce una previsión algo novedosa en el artículo 257. Pues en el caso de que el poder comprenda todos los negocios del otorgante, sobrevenida la situación de necesidad de apoyo, quedará sujeto al régimen de curatela y, por tanto, al correspondiente régimen de solicitud de autorización judicial previsto para determinados actos del curador con facultades de representación, salvo que el poderdante haya dispuesto otra cosa, que resultará la opción más común en la práctica si queremos garantizar la independencia de esta figura. Fuera de este supuesto, el control judicial del poder solo podrá producirse cuando se proceda a la impugnación del poder, solicitando su extinción. Hasta ahora, la práctica ha demostrado, en los pocos litigios que he podido consultar sobre este tema, que la impugnación del poder preventivo tiene su origen normalmente en situaciones en las que surgen discrepancias o malentendidos entre familiares o personas del entorno de confianza del poderdante. Por lo general, cuando la estructura familiar funciona de manera adecuada, no tienen por qué originarse problemas con estos poderes. Por otro lado, y por poner algunos ejemplos de sistemas que se podrían incluir en el poder de cara a limitar la actuación discrecional del apoderado, podrían ser, entre otras, por ejemplo, con carácter menos intenso, el establecimiento de directrices, orientaciones, a través de las cuales el poderdante establezca sus preferencias, deseos y voluntad. Se puede establecer también la actuación mancomunada de 2 de los 4 hijos, o la posibilidad de que cualquier hijo actúe indistintamente, si bien se requiere comunicación posterior a los hermanos. O bien establecer una obligación de rendición de cuentas. O bien recabar el dictamen de un profesional que informe sobre la viabilidad y adecuación de la realización de un determinado acto a la luz de las preferencias del apoderado. Y en aquellos supuestos en los que el poder preventivo coexista con alguna medida de apoyo institucional, posibilidad que permite el artículo 256 primero, será el curador o el correspondiente apoyo quien puede ejercer esa función de supervisión. Otra posibilidad todavía no suficientemente estudiada es la de otorgar poder en favor de una fundación o asociación, porque la propia estructura actúa como control de la actuación de la persona física en la que se delega la ejecución del poder. Por último, y por concluir, diría que a la luz de lo dicho anteriormente, para determinar el contenido y las medidas de control existentes en un apoderamiento preventivo, habrá que estar a la voluntad del poderdante, pues queda a su iniciativa la confección de este traje a medida. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Inés. Vamos a ver si ahora podemos contactar con... Pues nada, pasamos a las dos siguientes, ¿vale? Susana y Rosita, si podéis subir. Y a ver si conseguimos hablar con Clara en algún momento.
Bueno, pues empezamos con Susana. Creo que las dos la van a hacer en italiano, ¿vale? No sé si lo voy a leer bien. Suicidio assistito, dignità e dolce misericordia. Las dos vienen de Italia. Muchas gracias. En primer lugar, tenía que agradecer por la oportunidad de hablar hoy en una conferencia tan prestigiosa. Tengo muy respeto por su idioma y por lo tanto me disculparé si no hablo español, pero trataré de hablar lo más claro e despacio possibile. Il tema del mio intervento ha oggetto una vicenda che ha particolarmente scosso il panorama giuridico italiano e che è stata denominata il caso Cappato. Nel giugno del 2014 Fabiano Antoniani, conosciuto come DJ Fabbo, ebbe uno spaventoso incidente stradale, a seguito del quale rimase cieco, tetraplegico e non più autonomo nella respirazione, nell'alimentazione e nell'idratazione. Tuttavia manteneva le sue capacità intellettive e la sensibilità al dolore. Difatti era costantemente mosso da spasmi che gli procuravano delle sofferenze indicibili. Poiché la sua situazione di salute era risultata refrattaria a qualsiasi tipo di cura, anche sperimentale, anche effettuata all'estero, DJ Fabbo decise di interrompere la sua esistenza, decise di morire. Cosicché gli venne proposta la possibilità di interrompere le cure mediante la sottoposizione a sedazione profonda. Tuttavia DJ Fabbo rifiutò questa possibilità perché era ritenuta da lui non dignitosa. Difatti la morte sarebbe intervenuta solo dopo alcuni giorni, costringendo i suoi familiari ad assistere alla sua agonia. Cosicché DJ Fabbo decise di effettuare la pratica del suicidio assistito. La differenza che c'è fra il suicidio assistito e l'eutanasia attiva sta nel fatto che nel suicidio assistito il malato personalmente assume il farmaco, mentre nell'eutanasia attiva è il medico o il terzo che somministra il farmaco perché il paziente non può farlo da solo. In Italia però non è possibile né il suicidio assistito né l'eutanasia attiva e quindi DJ Fabbo decide di recarsi in Svizzera. E proprio in questo momento entra a far parte della vita di DJ Fabbo Marco Cappato. Marco Cappato assisterà sia moralmente che fisicamente DJ Fabbo, in quanto lo accompagnerà in Svizzera, dove egli il 27 febbraio del 2017 assume una dose letale di farmaci e muore. Una volta tornato in Italia, Marco Cappato si autodenuncia e viene quindi indagato per 2 reati: reato di istigazione al suicidio e reato di suicidio assistito. Per quanto riguarda il reato di istigazione al suicidio, Marco Cappato è stato assolto. Perché? Perché DJ Fabbo aveva deciso autonomamente di morire. Per quanto riguarda invece il suicidio assistito, la Corte Costituzionale ha discusso proprio di recente, il 24 settembre 2019, ma attendiamo ancora la sentenza. Nel suo comunicato stampa, però, la Corte ha dato un'indicazione fondamentale. Difatti ha stabilito che il reato di suicidio assistito non sussiste ai sensi dell'articolo 580 del Codice Penale qualora vi siano 4 condizioni. Il malato deve versare in una situazione irreversibile, deve essere in una situazione in cui è aiutato da cure di sostegno vitale, deve aver preso autonomamente la sua decisione e deve essere un soggetto maggiorenne, quindi un soggetto adulto, che però è gravato da sofferenze fisiche o psicologiche. Conseguentemente la Corte Costituzionale non ha cancellato il reato di suicidio assistito, ha semplicemente dichiarato che in alcuni casi la norma è troppo severa. Però dobbiamo un attimo fare un passo indietro e comprendere perché questa sentenza è dall'Italia considerata come una rivoluzione. In Italia abbiamo detto l'unica possibilità è quella di interrompere le cure. Difatti con la legge 219 del 2017 i pazienti
malati in una situazione irreversibile hanno una duplice possibilità: o interrompere le cure e quindi lasciarsi morire, oppure nel caso in cui la malattia non sia attuale ma in vista di una futura possibile malattia, si può redigere il testamento biologico, il testamento Vidal. DJ Fabbo però non aveva fatto questa scelta. Ma perché in Italia non è possibile procedere al suicidio assistito o all'eutanasia? Le ragioni possono essere racchiuse in 3 categorie. La prima è una ragione, se vogliamo, tecnica. Con l'interruzione delle cure si accelera la morte. Comunque si morirebbe, ma semplicemente si anticipa il momento. Con l'eutanasia attiva e il suicidio assistito invece si causa la morte del paziente e quindi si viola il dovere di non uccidere. La seconda ragione è una ragione, se vogliamo, interpretativa. Dalla Carta Costituzionale, così come sostiene anche la giurisprudenza europea, non si può desumere un diritto di morire e quindi lo Stato interferisce nella vita privata, ma perché è garante della vita umana. Ma a mio parere la ragione più importante è la terza ragione, ossia una ragione di tutela. Difatti coloro che aiutano altri a suicidarsi sostengono di farlo per propositi solidali. Ma pensiamo a tutte quelle persone depresse, alle persone malate, alle persone sole, alle persone anziane con una grande eredità, un grande patrimonio. Potrebbero essere influenzati nella loro decisione e costretti, a congedarsi dalla vita prematuramente. Queste ragioni, a mio parere, sono assolutamente valide, anche se in realtà potrebbero essere controbattute. Innanzitutto, per quanto riguarda le persone vulnerabili, anche un'interruzione delle cure potrebbe essere indotta, influenzata da un terzo. Per quanto riguarda invece l'insussistenza di un diritto di morire, a mio parere non c'è nella Costituzione un diritto di morire, ma così come non c'è un dovere di vivere, perché gli unici doveri presenti sono doveri di natura sociale. E infine, per quanto riguarda questa limitazione di scelta, in realtà si potrebbe sostenere che, non potendo il malato terminale decidere se interrompere le cure o assumere il farmaco, la sua dignità verrebbe lesa. Però a mio parere è proprio sul concetto di dignità che bisogna soffermarsi. Quando si parla di scelte di fine vita, il concetto di dignità viene sempre richiamato, ma la dignità in realtà è un concetto non unitario. Ciò che può essere dignitoso per me può non esserlo per un altro soggetto. E quindi ancorare una legge che per definizione è generale ed astratta a un concetto soggettivo, a mio parere è molto pericoloso, anche perché quando c'è l'interferenza di un terzo soggetto, le derive possono essere appunto rischiose. In conclusione, secondo me l'unico riferimento opportuno, come sostiene anche la professoressa Mirzia Bianca, è quello di far riferimento a un concetto etico e allo stesso tempo religioso, che è quello della dolce misericordia. Bisogna creare un clima di empatia con i pazienti, comprendere le sofferenze che queste persone subiscono. È necessario che i medici, oltre a curare i pazienti, si prendano cura dei pazienti, per cui se lo Stato deve tutelare la vita e se la vita è un bene indisponibile, questi atti di collaborazione dei terzi possono considerarsi atti legittimi solo sotto questa luce, ossia qualora si pongano come atti di misericordia. Grazie a todos. Bueno, muchas gracias, Susana. Creo que se ha entendido muy bien. Vale. Sí. Gracias. Sí. No, y encima la tonalidad es muy agradable. Bueno, pues ahora seguimos con italiano. Ahora vamos a escuchar a Rosita, que va a hablarnos del due modelli, perdón, yo mi italiano, giurisprudenziali e due ipotesi a confronto in tema di continuità affettiva. Muchas gracias a la profesora Pilar María Estelles Peralta por esta oportunidad. Pido disculpas si hablas en italiano y no en español.
Il mio intervento ha ad oggetto una questione preminente nel panorama della giurisprudenza minorile: il diritto di un bambino affidato a custodire la continuità affettiva con la famiglia affidataria. Ad obbligare il sistema statale a riflettere verso una spinta al rinnovo della materia fu la nota sentenza Affare Moretti e Benedetti contro Italia. Il 27 aprile del 2010 la Corte europea dei diritti dell'uomo condannò l'Italia perché un tribunale per i minorenni aveva disposto l'istanza di l'adozione di una bambina nei confronti di una coppia ritenuta idonea, senza però esaminare prima la domanda di adozione presentata da coloro a cui la bambina era stata affidata per un periodo di ben 19 mesi e fino a quel momento. Nello specifico, la Corte europea dei diritti dell'uomo condannò l'Italia per violazione dell'articolo 8 CEDU. Il rapporto che la coppia affidataria aveva instaurato con la minore rientrava nella nozione di vita familiare, in quanto pur in assenza di un rapporto giuridico di parentela, la coppia aveva vissuto con la minore importanti tappe della vita di lei e per un periodo di tempo apprezzabile. L'analisi del caso Moretti e Benedetti contro Italia rilevò una vera e propria falla del sistema, e cioè il diritto di un bambino affidato a non vedere violato indiscriminatamente, immotivatamente il rapporto affettivo instaurato, consolidato con chi lo ha cresciuto, con chi lo ha allevato fino all'adozione. Così, per far fronte a questa problematica, è stata introdotta la legge numero 173 del 2015, tesa a valorizzare la continuità degli affetti e delle relazioni familiari. Ratio legis è che la permanenza in un nucleo familiare genera dei legami che prescindono, vanno oltre i caratteri formali dei singoli istituti giuridici di cui il giudice nazionale deve tener conto. In tal senso, qualora sussista un periodo prolungato di affidamento, qualora il minore sia dichiarato adottabile, sussistendono i requisiti previsti dalla legge, e qualora la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il Tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, non può non tener conto del rapporto affettivo stabile e duraturo consolidatosi tra minore e famiglia affidataria. Altresì, se il minore rientra nella famiglia d'origine oppure viene affidato ad un'altra famiglia, le relazioni socio-affettive consolidate tra quest'ultima ed il minore non possono non essere mantenute e conservate positivamente. Tuttavia, però, occorre dire che dal punto di vista pratico operativo la vita ci può mettere dinanzi all'analisi di casi particolari, casi limite, e il riferimento va ad una nota sentenza del Tribunale di Salerno che ha suscitato una grande risonanza mediatica. La madre naturale abbandona sua figlia di appena 5 mesi ad una tata da lei ingaggiata. La tata che avrebbe dovuto fare, la signora ingaggiata dalla madre naturale, che avrebbe dovuto fare da tata alla minore solo per qualche ora al giorno, con lo scopo di guadagnare pochi soldi, si ritrova ad accudire a tempo pieno e gratuitamente la minore. La madre naturale alterna periodi di assenza, visite sporadiche, e così la minore cresce nel frattempo con la tata ed il marito. Poco più di un anno il presunto padre biologico di origini straniere chiede di poter incontrare una sola volta la minore per conoscerla, ed è proprio in quell'unica occasione che scatta delle foto alla piccola con l'intento di pubblicarle successivamente su internet. A questo punto la tata ed il marito avvertono un campanello di allarme, una preoccupazione che cresce nel momento in cui la madre naturale chiede un certificato valido per l'espatrio della minore. A questo punto la tata ed il marito chiedono alla madre naturale il consenso per l'affidamento legale della minore nei loro confronti. Un consenso però che viene negato. Perché? Perché il presunto padre biologico intende portare con sé immediatamente nel suo paese d'origine la minore.
Allora i coniugi collocatari, tata e marito, procedono temendo il peggio per la minore, come vendita della minore stessa, pedofilia, presentano un esposto alla Procura della Repubblica per i minorenni e contestualmente avanzano istanza di affidamento a tempo indeterminato per ovviare appunto a questo problema. Succede però che con l'esposto alla Procura della Repubblica si rileva che la tata ed il marito hanno omesso di denunciare lo stato di abbandono nei termini previsti dalla legge e quindi rischiano di essere inidonei per una futura adozione. Dall'attività istruttoria però si chiarisce l'irrilevanza penale della condotta dei coniugi collocatari, quindi tata e marito, e viene rilevata la condotta abbandonica tanto del padre tanto della madre naturale, con un provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori naturali, ex articolo 330 Codice Civile, e si apre un procedimento penale per abbandono del minore. Nel frattempo la minore si inserisce naturalmente nel nucleo familiare composto dalla tata, dal marito e dagli altri figli, tanto da chiamare questi ultimi tata e marito, mamma, papà e imitare i fratelli. Il tribunale per i minorenni si attiva tempestivamente e a seguito della valutazione degli assistenti sociali con provvedimenti provvisori dispone la collocazione temporanea della minore presso i coniugi denuncianti, quindi tata e marito, con inibizione dei genitori naturali a far visita alla minore. Nel decidere sull'adozione però i coniugi collocatari rischiano di essere inidonei perché, come ho detto prima, avevano omesso di denunciare lo stato di abbandono nei termini previsti dalla legge, godevano di scarse risorse economiche, non possedevano il requisito di età del limite massimo di 40 anni tra loro e la minore e mancava l'assenso all'adozione da parte dei genitori naturali. Cosicché i coniugi collocatari presentano un'istanza, una richiesta di adozione in casi particolari, supportata dal presupposto dell'impossibilità dell'affidamento preadottivo, ex articolo 44 lettera C della legge 184/1983 e richiamando il principio della continuità degli affetti di cui alla legge 173 del 2015. La sentenza del Tribunale di Salerno per i minorenni accoglie in pieno l'istanza di adozione in casi particolari avanzata dalla coppia già affidataria, considerato che la minore aveva instaurato non solo con i ricorrenti ma con l'intero nucleo familiare un rapporto affettivo stabile e duraturo. Considerato che il limite di età di 40 anni tra adottati e adottanti non è un requisito assoluto e questo ce l'ha detto una sentenza della Corte Costituzionale, considerato che il giudice può accordare l'adozione anche qualora manchi l'assenso da parte dei genitori naturali, in quanto ormai questi ultimi entrambi sono decaduti dalla responsabilità genitoriale e che quindi per tutti questi motivi un rifiuto all'adozione risulterebbe essere contrario, ingiustificato alla luce del disinteresse mostrato dalla madre naturale e dall'irruzione tardiva sospetta della figura paterna. Alla luce di tutto ciò, quindi, la domanda che occorre porre all'interprete è la seguente: fino a che punto il rapporto affettivo, che è sicuramente rilevante per il minore, può tramutarsi in rapporto giuridico? Il quadro normativo appare essere investito da un problema fisiologico che riguarda il mantenimento e la responsabilità genitoriale e quindi il genitore sociale deve mantenere e ancora il genitore sociale ha l'obbligo di garantire la continuità nella casa di abitazione. Ora, nel caso dell'ipotesi di adozione in casi particolari, se il minore viene adottato dai coniugi o dal coniuge del genitore, la responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Fermo restando e con la precisione che l'adozione in casi particolari, essendo un'adozione volta a non recidere il legame con la famiglia d'origine, al genitore legato da vincolo di sangue con il minore spetta l'obbligo alimentare. Al contrario, ove non si possa o non si voglia procedere all'adozione in casi particolari, il genitore sociale non ha alcun titolo per esercitare la responsabilità genitoriale. Quindi si nota bene come il diritto interno riconosce un diritto
ex legge 173 del 2015, ma non offre un rimedio. Ne deriva quindi un quadro normativo costituito da grossi punti interrogativi che sicuramente meritano di addivenire ad una risposta certa, porque el minor, el niño, ha diritto di ricever amor y a mantener relaciones emocionales con la familia de acogida. Muchas gracias. Bueno, pues terminamos por el italiano ahora. Muchas gracias, creo que os ha entendido muy bien. Y nada, pues si pueden subir ahora, por favor, Manuel Ortiz y Miriam Pacho, son los siguientes. A ver si puedes. Sí, mejor. Como queráis. Sí, sí. Luego tenéis que firmar esto para las imágenes. Ah, igual es esta, la que te pediría de la pequeña. Sí, sí. Ha puesto que otro, igual es esta. Sí, que es esta. Pues vas a apuntar, ¿no? A ver si es... Voy a empezar con los otros mientras tanto, ¿vale? A ver, pues ya. Vale. Bueno, parece que ahora Clara sí que está. Ahora se llama Julia en el esto, pero parece que sí que puede hablar, ¿vale? Vamos a intentarlo. A ver si con Julia nos deja. Clara. Sí, hola. Hola, a ver si ahora lo conseguimos. Las molestias, pues tocó conectarme a otra cuenta, pero creo que ya me están escuchando bien, Sí, ¿verdad? sí, cuando quieras. Bueno, entonces yo les voy a hablar muy brevemente sobre el régimen de custodia y visitas en menores huérfanos víctimas de la violencia de género. Abordar el régimen de custodia y visitas pues siempre va a ser un asunto bastante complejo en la medida que va a implicar un reto para el núcleo familiar, para las autoridades judiciales y pues que deberá enfrentarse siempre y cuando se tenga en cuenta el interés superior del niño, entendido por como la prevalencia y prioridad que se debe dar al tratar los intereses y derechos fundamentales de los niños. Justamente el artículo 92 del Código Civil Español señala los supuestos en los cuales es posible la custodia compartida tras el cese de la convivencia de los progenitores, y estamos hablando cuando ocurre la separación o el matrimonio, en los que lo que primeramente se busca, lo normal y deseable, es que sea la custodia compartida, precisamente pues en procura del bienestar emocional y desarrollo de los menores. Pero esto pues no siempre puede darse así, de ahí que se haya hecho una excepción en el numeral séptimo, al señalarse que no procede la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres se encuentre en curso en un proceso penal o cuando el juez advierta de las apreciaciones probatorias, serios indicios contundentes que sean configurativos de una violencia doméstica. En estos supuestos, entonces, evidentemente, está excluida la custodia compartida e incluso se refuerza este supuesto normativo con las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica Primera de 2014 de Medidas de Protección de Violencias de Género en los artículos 64 y 65, al establecerse la posibilidad de suspender como medida la patria potestad, así como también la suspensión del régimen de visitas, estancia y relación y comunicación con los menores a quien sea inculpado por violencia de género. Y en todo caso, cuando no se decida adoptar esta medida, de todas maneras pues deberá realizarse un pronunciamiento sobre cómo se ejercerá, bien sea la patria potestad o cómo se llevará a cabo, cómo será el régimen de visitas, si en caso pues de que no se acuerde la suspensión. A su turno, entonces, también la Ley Orgánica
octava del 2015 introdujo pues una modificación al sistema de protección de infancia y adolescencia, particularmente en el artículo segundo, en donde se exige que la vida y desarrollo del menor tenga lugar en un contexto libre de violencia de todo tipo, y que en caso de que pues, exista una concurrencia entre intereses, evidentemente siempre debe darse prevalencia al interés superior del menor. Lo anterior, sin duda alguna, supone una evolución legislativa según la cual ya no se parte estrictamente del criterio jurisprudencial según el cual se daba prevalencia a los derechos del padre, indistintamente de que éste fuera agresor o no, de tener relación, y el derecho a las visitas sobre los hijos. Se da prevalencia a este derecho sobre el derecho a la vida e integridad del menor. De los textos normativos anunciados en precedencia, como fue el numeral séptimo del artículo 62 del Código Civil Español, así como también del artículo acabo de mencionar, de los que incluyen la Ley Orgánica de 2004, pues es claro que se excluye la posibilidad de una custodia compartida, y pues esto es apenas natural dado la protección la necesidad de protección que debe darse a los menores. Quiero pues en estos breve tiempo que me resta detenerme para transmitir una reflexión en el supuesto de los menores víctimas de violencia de género tras el deceso de sus padres, y a modo de ejemplo estaríamos hablando del caso en que un padre provoca muerte a la madre y luego se suicida. Entonces estaríamos hablando de cómo se puede abordar el régimen de custodia o qué criterios de interpretación al régimen de custodia debe tener la autoridad judicial para dar prevalencia al interés superior del menor. Y mientras el proceso se resuelve cómo se debe tratar el tema de la tutela de los menores, hasta tanto pues cómo se resuelve esta situación de emergencia pues ante un suceso fatal como estos, pues no será necesario, pues surge la pregunta si debe acudirse al artículo 172 del Código Civil respecto a la declaratoria en situación de desamparo y aplicar los mismos criterios cuando en el evento en que ambos padres se encuentren incursos en procesos o en asuntos de violencia de género, si es necesario atribuir la guardia y custodia de los hijos menores a los familiares o allegados con quien se logre determinar que resulten más idóneos de acuerdo pues a las pruebas, y que también se tenga en cuenta la manifestación del menor, dependiendo también pues el grado de madurez de este. Pues evidentemente no existe una respuesta única ni acertada ni definida. No obstante, sí es necesario plantearse inquietudes sobre la necesidad de atender las circunstancias particulares de cada caso, que pues ello va a definirlo todo, y analizar desde la institución jurídica del régimen de custodia, así como los pronunciamientos jurisprudenciales existentes, siempre pues lo que mayormente beneficie al menor. Es necesario entonces pues planteada esta reflexión, visibilizar a la infancia como una víctima real de esta problemática estructural, ya que pues si bien se ha conseguido una evolución legislativa importante en el marco legislativo español, siempre se ha orientado, se ha concentrado la atención principalmente en la violencia derivada de las relaciones de parejas, y en la mujer muchas veces cegándose o invisibilizando las voces de la infancia. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Bueno, Clara, pues muchas gracias y nada, te cuelgo, ¿vale? Ya sabes que están grabando las sesiones, ya la verás en algún momento lo que estamos hablando aquí, que la verdad es que está siendo muy interesante. Muchas gracias, Clara. Vale, buena tarde a todos.
Bueno, pues ahora seguimos con la siguiente comunicación. Tenemos a Manuel Ortiz. Tienes ahí el pasador. Pues como veis, seguimos con materia de guardia y custodia. Vale. Y nada, ni hecho adrede. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Manuel Ortiz, soy profesor ayudante en la Universidad Miguel Hernández y no quiero comenzar mi intervención sin antes agradecer a la Universidad Católica de Valencia la organización de estas jornadas y por permitirme estar aquí hoy con ustedes, pues compartiendo inquietudes que son muy relevantes. En particular quería agradecer a las profesoras Pilar Estellés y María José por su incondicional ayuda y por haberme posibilitado estar aquí. Bueno, he titulado a mi comunicación, ahí lo tienen en pantalla, régimen aplicable en materia de guardia y custodia de los hijos en la Comunidad Valenciana, y le cito ahí la Ley 5/2011, que como todos ustedes saben está declarada inconstitucional desde el año 2016, pero entiendo que es interesante analizar el régimen jurídico aplicable. Por tanto, ahí existen distintos pronunciamientos del Tribunal Constitucional a lo largo del periodo desde la impugnación de su inconstitucionalidad hasta la definitiva sentencia. No quiero extenderme mucho aquí porque el tiempo es muy breve y prefiero ir pasando en materia. Simplemente comentarles que he dividido la exposición en cinco bloques generales y vamos a ir viendo un poquito cada uno de ellos. En primer lugar, por ofrecer un concepto de qué entendemos por guardia y custodia, pues en España, al menos en España y creo que en el resto de países también, se entiende la convivencia ordinaria de los progenitores con sus hijos. Obviamente, esta convivencia conlleva que los progenitores o el progenitor lleven a cabo decisiones que atañen a la vida del menor, como podría ser la educación o el alimento. Sin embargo, para aquellas decisiones de mayor calado o de mayor importancia que pueden afectar al ámbito del menor, se precisa, como todos ustedes saben, del consentimiento de ambos progenitores. Brevemente, las clases también es de sobra conocido. Las dos más relevantes serían la custodia monoparental, en la que la guarda se ejerce únicamente por uno de los progenitores, y la custodia compartida, en la que se ejerce conjuntamente por ambos. Y en este último tipo, pues encontramos en función de en qué domicilio se efectúe la convivencia, pues fijo, rotatorio, en fin. No quiero extenderme aquí porque prefiero hacerlo más adelante. Y luego estarían dos tipos excepcionales, que sería la distributiva, que es la que se aplica cuando hay varios hijos y se reparte la guardia y custodia de los hijos, unos con unos padres y otros con otros. Y luego la excepcional, que es cuando la ejerce una tercera persona. Bien, cuando uno se adentra al tema de la guardia y custodia, rápidamente se detecta que en el lenguaje, al menos en el lenguaje ordinario, suelen confundirse dos términos: el término guardia y custodia y el término patria potestad. La patria potestad la encontramos regulada en el artículo 154 del Código Civil, que refiere a aquello de las obligaciones de velar por los hijos, alimentarlos, cuidarlos, darles una formación integral y en última instancia representarlos y administrar sus bienes. Aquí les cito un autor, Pinto Andrade, que señala que en realidad en aquellas situaciones de convivencia normal de los progenitores con sus hijos no tiene sentido distinguir entre guardia y custodia y patria potestad. Por tanto, la primera se encuentra subsumida de algún modo en la segunda. Sin embargo, cuando encontramos situaciones que no son situaciones anormales de convivencia que dice el autor, sí que tiene más sentido distinguir entre ambas figuras y delimitar los contornos entre ellas. Por otro lado, cuando se trata cualquier tema que pueda afectar a menores, debemos tener en cuenta que la existencia del principio de interés superior del menor, el denominado favor fili, y este principio este principio vincula tanto a poderes públicos como a los particulares e implica que en todas aquellas situaciones en las que intervenga un menor debe de ponderarse su interés por encima de cualquier otro que exista en el caso concreto. Se encuentra recogido, no voy a detenerme aquí, en numerosos instrumentos internacionales y europeos, como todos saben, y en España, a pesar de que parte de la doctrina entiende que ya se encontraba incluido
en el 39.4 de la Constitución, porque dice eso de que todos aquellos convenios que favorezcan o que atribuyan derechos a los menores son directamente aplicables en España. Lo cierto es que el reconocimiento más expreso lo encontramos en la Ley Orgánica 1/1996 y en concreto en su artículo 2.1. Aquí simplemente les cito la que yo considero de la doctrina más cualificada, autorizada en el tema, y fíjense que destaca la profesora Algarra Prats y el profesor Javier Barceló que el interés superior del menor prevalece sobre cualquier otro concurrente y en consecuencia constituye el centro de la gravedad de la mediación familiar que se está llevando a cabo. Como les he dicho, siempre que se encuentre un menor, su interés debe preponderarse sobre otros. Segundo bloque, simplemente quería citarle la regulación de la materia, que todos la conocen, artículo 90 y siguiente del Código Civil, y hasta el año 2016 teníamos la Ley 5/2011. El tema central o la discusión central que se generaba con esta ley en comparación con el Código Civil es que el Código Civil recogía la custodia monoparental como el sistema más favorable o el que se aplicaba como regla general en ausencia de pacto por los progenitores, y por su parte el artículo 5.2 de la Ley 5/2011 recogía la custodia compartida como el sistema que se aplicaba como norma general o como sistema subsidiario. Por tanto, era totalmente contrario lo que recogía la ley autonómica a lo que recogía el derecho común, ¿vale? El tercero de los bloques lo he referido a la cuestión competencial para contextualizar un poco la situación en la que se encontraba la decisión del Constitucional. Desde la aprobación de la Constitución, el territorio se dividió en municipios, provincias y comunidades autónomas y reconoció dos principios que entiendo que pueden generar ciertos conflictos en la práctica. Por un lado, reconoció gestión, o sea, la autonomía o la gestión para sus respectivos intereses de cada uno de los territorios, en el artículo 137, y por otro lado, en los artículos 138 y 139, plasma la igualdad o principio de igualdad y no discriminación por razones de territorio, es decir, que todos los españoles tienen que tener los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio. Aquí también voy a pasar muy rápidamente. Las comunidades autónomas, al momento de aprobación, pudieron optar por las dos vías en función de cada una de las características que tenían, primer orden, segundo orden. En la actualidad tampoco tiene excesivo sentido distinguir porque todas tienen un sistema legislativo y ejecutivo similar y un nivel de competencia muy parecido. Y en la atribución de competencias en el ámbito civil, antes de entrar en el 148.1, regla octava, hay que hacer mención, o entiendo que hay que hacer mención al 149.3, porque es una vía por las que las comunidades autónomas suelen optar para regular cuestiones que, sin ser directamente derecho civil, sí que tienen cierta incidencia. Por tanto, es una vía subrepticia que se utiliza para regular cuestiones con incidencia civil. Y, por supuesto, el importante 148.1, regla octava, que aún nadie, o yo al menos no he conseguido entender, y esas dos o tres reglas que establece, la conservación, modificación y desarrollo de los derechos existentes, esas comunidades autónomas que poseían ese derecho podían conservar su derecho foral, y la partícula que es muy relevante en este caso, como veremos, allí donde existan, que el Tribunal Constitucional entendió que allí donde existan se refiere al momento de la aprobación de la Constitución. Es decir, aquellas comunidades que al momento de la aprobación de la Constitución tenían derecho foral, pueden conservarlo, modificarlo, incluso desarrollarlo creando figuras ex novo. Pues bien, ¿cuál fue el íter que siguió la ley valenciana hasta la definitiva sentencia? Fíjense que entra en vigor el 5 de mayo del año 2011. Aquí ya podemos encontrar, como a referir, algún problema por las disposiciones transitorias primera y segunda. Pero en principio entra en vigor en este 5 de mayo, por tanto, a partir de este momento comenzamos a aplicar la ley 5/2011. El 26 de julio de 2011 se dicta la providencia del Tribunal Constitucional en la que declara la suspensión de la vigencia de esta norma con efectos del 4 de julio, o sea, que este periodo entre la publicación y el 4 surge duda de qué debemos aplicar. Y posteriormente, el 3 de diciembre del año 2011, emite un auto en el que la ley valenciana de nuevo recobra la vigencia y es de nuevo de aplicación. Y luego la definitiva sentencia. He planteado varias preguntas en este sentido. Primero, ¿desde cuándo adquieren vigencia otros pronunciamientos del Tribunal Constitucional que no sean sentencias, autos o providencias u otros pronunciamientos? Ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ofrecen una solución, porque fíjense que habla de sentencias que declaren la inconstitucionalidad de una ley,
tienen plenos efectos frente a todos, entiendo, desde su publicación, pero nada refiere de los autos. Entonces yo entiendo que por aplicación extensiva, siempre que se esté declarando o estimando la inconstitucionalidad o no de una norma, pues los autos también tendrán plenos efectos desde su publicación. Pero en fin, insisto que es opinión personal. En la aplicación de la entrada en vigor de la norma, disposiciones transitorias primera y segunda, dicen que se prevé la posibilidad de revisar las medidas que se hubieran adoptado atendiendo al Código Civil. Sin embargo, la mayoría de doctrina y la más autorizada dice que no cabe la aplicación retroactiva, pero lo que sí cabría es, si se produce una modificación de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta en el momento de establecer el régimen de custodia, lo que sí que puede ser es una revisión de esas medidas, y esa revisión se tiene que hacer atendiendo a la ley en vigor, que en ese momento era la ley 5/2011. La providencia del Tribunal Constitucional, fíjese, en este plazo, ¿afecta a situaciones consolidadas? Pues yo entiendo que no afecta a situaciones consolidadas, y lo que sí que cabría es, igual que en el ejemplo anterior, una modificación, pues si se modifica la circunstancia, una modificación del régimen aplicado, y en este caso ya no sería aplicación la ley 5/2011, sino el Código Civil. Igualmente, la sentencia del Tribunal Constitucional entiendo que no tiene efecto retroactivo, al menos en sentido total, sino en sentido medio, y solamente debe aplicarse el Código Civil a las situaciones que se encuentren pendientes de resolución o en el caso igual que he mencionado anteriormente. Ya para acabar, simplemente quiero anotar algunas de las consideraciones que pueden aportarse para criticar o al menos dar algunos criterios que son discutibles de los que propone el Tribunal Constitucional, y sobre todo muchos de ellos se recogen en el voto particular de Siool Ríos, que es el que ha mantenido su voto particular en las 3 sentencias del Tribunal Constitucional sobre el derecho valenciano. Aquí les pongo estadística del INE el 2017, que es la última. En cifras absolutas, la Comunidad Valenciana es la cuarta de nulidades, divorcios y separaciones. De hecho, esa posición aumenta si lo consideramos en atención a los habitantes. Entonces, ¿qué entiendo yo que hizo la ley valenciana? Pues simplemente lo que hizo la ley valenciana es actualizar los preceptos que recoge el Código Civil y aplicarlos a las exigencias de la sociedad en ese momento, y sobre todo al interés del menor, porque ya lo han dicho algunas compañeras, yo entiendo que el interés del menor exige, al menos como regla general, que se aplique la custodia compartida con los padres, al menos como regla general, no a la inversa como realiza el Código Civil. De hecho, esto es lo que han entendido y lo que viene entendiendo de unos años a esta parte el Tribunal Supremo, que ha dicho que la custodia compartida es el sistema normal e incluso el deseable. Aquí otras cuestiones, voy a ir terminando porque creo que me he cedido el tiempo. Y bueno, otros territorios, el Tribunal Constitucional alude al momento, allí donde existan al momento de la aprobación de la Constitución. Sin embargo, sabemos que hay otros territorios que tampoco disponían en ese momento de derecho foral y no se ha procedido a la misma revisión. Y para ya concluir y finalizar, entiendo que la ausencia de prueba, que es lo que alega el Tribunal Constitucional, porque el derecho civil valenciano, como saben, es consuetudinario, no parece suficiente para negar la identidad cultural, jurídica y social de un territorio. Y fíjense, el magistrado Siool Ríos lo pone muy bien, el sistema del derecho foral no es algo asistemático, es un sistema que debe de ir evolucionando. De hecho, cuando se reconocen competencias en el establecimiento de fuentes de las comunidades autónomas. Y nada, simplemente aquí finalizo y quedo a su disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Está en una carpeta oculta. Congreso Valencia y es PowerPoint. ¿Ese? Sí. Bueno, pues podéis ver ahí que ahora tenemos la comunicación de Miriam. Tenemos un problema porque es abogada y ha dicho Palmira que las abogadas hablaban mucho y que no se les... ¿Vale? Pero vamos a intentar cumplir con los tiempos, ¿vale? Gracias. Gracias. En primer lugar, buenas tardes. Gracias al Comité Organizador y Científico por permitirme hoy exponer esta comunicación que tiene por objeto la conflictividad en el cumplimiento del régimen de visitas por el progenitor custodio y su persecución penal tras la reforma del Código Penal.
Bien, el incremento de los divorcios con hijos menores en Europa, divorcios contenciosos, es una realidad social y un problema de trascendencia pues, sociológica. Todo ello justifica la necesidad de tener un marco jurídico adecuado y eficaz para dar solución a este tipo de conflictos. Y es que es muy habitual que los divorcios contenciosos con hijos menores, al imponer un juez, un tercero, las medidas paternofiliales que van a regir la nueva situación, pues surjan importantes incumplimientos de estas medidas que suelen ser de carácter reiterado, grave y persistente, debido principalmente a que las partes, como se le han impuesto unas medidas por un tercero, pues no sienten como suyas estas medidas y no tienen, por tanto, un compromiso con cumplir con el resultado. Por su parte, la Ley Orgánica del año 2015 derogó las antiguas faltas y con ellas los artículos 618.2 y 622 del Código Penal, que penalizaban infracciones en el cumplimiento del régimen de visitas que no fueran de carácter, entre comillas, grave, infracciones leves y ya digo que no fueran de carácter de extrema gravedad. Consideraba el legislador que criminalizar este tipo de conductas pues no solucionaba el problema y que al final teníamos la jurisdicción civil para dar respuesta a este tipo de conflictos. Y para aquellas situaciones de extrema gravedad ya existía el artículo 556 del Código Penal, que luego veremos, y todo ello de conformidad con el principio de intervención mínima. Bien, actualmente en la vía civil tenemos varias soluciones o varios procedimientos a día de hoy. Tenemos el de ejecución forzosa de las medidas, del artículo 776.2. ¿Qué establece este procedimiento o qué medidas nos proporciona? Primero, el despacho de la ejecución mediante auto y posiblemente también se puedan establecer multas coercitivas. ¿Qué problemas encontramos en los despachos de la ejecución forzosa? Bien, el primero es la lentitud de los tiempos judiciales. Tenemos que tener en cuenta que los progenitores no custodios llevan bastante tiempo sin ver a los menores y todo este procedimiento civil alarga este proceso. En segundo lugar, el carácter limitado de los pronunciamientos sobre ejecución, los pronunciamientos del título ejecutivo. No podemos olvidar que si, por ejemplo, en la sentencia de divorcio no se establece como medida alternativa para dar cumplimiento al régimen de visitas un punto de encuentro o auxilio de fuerzas y cuerpos de seguridad, el juzgador en ejecución no puede establecer estas medidas porque no puede variar el fallo del título ejecutivo. ¿Qué sucede si pese a esto, pese a haber un fallo de un auto despachando ejecución, el progenitor custodio continúa incumpliendo? Pues tenemos un problema serio. Y luego el segundo problema pues es qué sucede con las multas coercitivas en caso de padres insolventes o con recursos limitados. Bien, con respecto a la vía penal, tras la despenalización de las antiguas faltas y de los incumplimientos leves del régimen de visitas, únicamente cabe el delito de desobediencia del artículo 556. Este delito yo lo califico como un cajón desastre. ¿Por qué? Pues porque cabe cualquier incumplimiento siempre y cuando cumpla con una serie de requisitos para consumar el tipo penal. Entre estos requisitos, en concreto en los regímenes de visitas. Primero, tiene que haber una resolución judicial que sea conocida por el progenitor custodio y que yo, progenitor no custodio, ya haya requerido de cumplimiento al progenitor que está incumpliendo, al que ostenta la guardia y custodia. Este progenitor tiene que negarse a cumplir de forma contumaz, de forma reiterada y de forma persistente y todo ello ha de revestir un carácter de especial gravedad. O sea, tenemos aquí un cúmulo de requisitos que la verdad es que genera un poco de, por lo menos, de estupor a simple vista. Bien, sin embargo, ¿qué sucede con el impago de pensiones? Pues sorprendentemente el impago de pensiones de alimentos a día de hoy y pese a la reforma sí que continúa penalizado. El impago de 2 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos está penalizado vía 227 del Código Penal, pese a que, como habíamos dicho, el legislador decía que la última ratio debía de ser el Código Penal, que el Estado no debía penalizar este tipo de situaciones por no criminalizar estas conductas que podían encontrar respuesta en la vía civil. Bien, también tenemos la ejecución de la vía civil para ejecutar los impagos de alimentos. ¿Por qué hay esta diferencia entre obligaciones familiares?
la verdad es que es un poco incongruente, ¿no? Parece que, no sé, tenemos una situación o por lo menos un escenario de desprotección del progenitor no custodio frente al custodio. Bien, por último, y para terminar y no extenderme porque creo que vamos un poco justos de tiempo, las conclusiones que extraemos o que personalmente extraigo son las siguientes. Lo primero, la reforma no está respondiendo al objetivo, no está respondiendo al objetivo del legislador que podemos extraer de la exposición de motivos, que era despenalizar todas estas incumplimientos o todas estas conductas que podían encontrar resolución en la vía civil. Decía el legislador que es que los niños tengan que acudir a un juzgado de instrucción o a una comisaría, pues al final les protegía y desamparaba su situación, ver a los padres enfrentados de esa forma. Bien, es que al final lo que hemos encontrado con ello es una incoherencia comparativa entre dos obligaciones familiares, una el pago de alimentos y la otra el régimen de visitas. Para mí es un poco un fraude jurídico, o sea, lo veo como un escenario un poco extraño, cuanto menos. La realidad de todo esto y los compañeros que sean letrados como yo y lleven derecho de familia, no sé si estarán de acuerdo conmigo, al final tenemos una sensación de desamparo absoluto y de inoperancia del sistema. Cuando nuestro cliente, que es el progenitor no custodio, lleva 2 años o 3 años sin poder ver al hijo y no le puedes proporcionar una solución al menos rápida o eficaz, pues la verdad es que es bastante frustrante. Sobre todo, ya decía, por la lentitud, la ineficacia del sistema, y no olvidemos que al final el interés jurídico del menor se está viendo desprotegido. Hay una merma emocional del menor. Este menor lleva a lo mejor pues 3 años, lo que digo, sin ver al progenitor no custodio. Entonces es muy difícil no romper ese vínculo o luego volverlo a crear, digamos, ¿no? ¿Qué propuestas de modificación considero que podrían encajar? Para finalizar, bien, la primera, la tipificación penal del incumplimiento del régimen de visitas como un delito propio, un delito igual que el incumplimiento de la pensión de alimentos, que se mantenga, que se delimite temporalmente, que se delimite objetivamente y también subjetivamente. La segunda, medidas urgentes en la vía civil. Medidas que puedan ser complementarias al procedimiento de ejecución o de modificación de medidas paternofiliales, que sabemos que son procedimientos, los procedimientos civiles por lo general pues son procedimientos lentos y bastante largos. Y, por último, la adopción de medidas que puedan garantizar el cumplimiento al despachar la ejecución. Lo que decíamos con anterioridad, que el título ejecutivo únicamente no solo se limite a despachar ejecución y a requerir a la parte incumplidora de que cumpla, sino también pues, que pueda proponer alguna medida alternativa dentro del auto de despacho de ejecución, pues como puntos de encuentro o auxilio de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Muchas gracias. Pues gracias, Miriam. Has cumplido perfectamente el tiempo. Y nada, ahora ya solo nos queda Federico Arnau. Última comunicación. Bueno, pues Federico Arnau va a hablarnos de menores que no quieren relacionarse con sus progenitores. Viene de la Universidad Jaime I. Cuando quieras. Muchas gracias. Como mi predecesora ha tocado parte de lo que yo iba a comentarles, pues eso me va a permitir abreviar un poco mi comunicación, ya que vamos mal de tiempo. Un problema frecuente en el derecho de familia es la negativa de alguno de los hijos menores a relacionarse con alguno de sus progenitores tras una situación de ruptura conyugal o de pareja de hecho. También en aquellas situaciones en las que los progenitores no hubieran convivido nunca, pero existiera una sentencia relativa al ejercicio de esa patria potestad. También en situaciones de custodia compartida cuando el menor se opone al cambio de turno o al régimen de visitas que se haya establecido. Este rechazo puede manifestarse en varios momentos procesales diferentes. No obstante,
voy a centrarme en los motivos de la negativa del menor. La negativa del menor puede responder a 3 situaciones básicas. En primer lugar, a una situación real que justifique la adopción de medidas de protección y suspensión o incluso la supresión del régimen de visitas. Estaríamos hablando de violencia o malos tratos del progenitor no custodio. En este caso tendría que ser el guardador legal el que tomara la iniciativa y promoviese el expediente en protección del interés del menor a los que hemos hecho referencia. En segundo lugar está la negativa del progenitor custodio a favorecer el cumplimiento del régimen de visitas, sin causa alguna que lo justifique, incluso entorpeciendo o impidiéndolos muchas veces con el argumento de que es el niño el que no quiere ver a su padre. He dicho padre y no progenitor porque en la gran mayoría de supuestos nos encontramos con custodias exclusivas donde la progenitora, el progenitor custodio es la madre. También hay sentencias donde se cambian los papeles. En estos casos, en los que puede haber una manipulación por parte del progenitor custodio, podemos incluso encontrarnos con un supuesto de síndrome de alienación parental. Síndrome que difícilmente puede ser detectado por el juez con una simple exploración de menores y que requiere un informe técnico con intervención de profesionales del ámbito de la psicología. En estos casos, tras el proceso de ejecución de medidas, suprimo lo de las medidas, ya que mi compañera que me ha precedido ha entrado en ellas. En segundo lugar, entraríamos en la mera incomodidad o capricho del hijo sin que intervenga ningún tipo de influencia por parte del custodio. No obstante, es evidente que no puede dejarse a la exclusiva voluntad del menor la decisión de cumplir o de incumplir el régimen de visitas, porque no hay que olvidar la existencia del derecho de un progenitor a relacionarse con sus hijos menores, tal como establece el artículo 94, no obstante, ello siempre que no exista una colisión con el principio del favor fili o interés superior del menor. Estos 3 supuestos a los que he hecho referencia han de analizarse teniendo en cuenta la edad del menor. En este sentido, la praxis forense nos dice que cuando se está ante una negativa patente y manifiesta de un menor, se ha de valorar esta cuestión en función de su edad. Podríamos establecer 3 estadios o etapas. Los menores de 12 años, la de 12 a 14 y la de 14 hasta la mayoría de edad. Con relación a los menores de 12 años, y siempre que no exista una causa de riesgo informada, violencia, malos tratos y un principio de prueba o de verosimilitud de la misma, se viene estimando por los jueces que en estos casos es responsabilidad del progenitor custodio que se lleve a cabo el cumplimiento del régimen de visitas, dada la inmadurez del menor para poder decidir con criterio lógico. En cuanto a los menores de edades comprendidas entre los 12 y los 14 años, la cuestión se complica. Y se complica puesto que a partir de los 12 años surge el derecho de los menores a ser oídos. Es decir, que el juez tiene la obligación de escucharlos, cuestión que pueden hacer usando de la facultad de la exploración de menores, que da oportunidad a que el menor sea oído y explique sus razones, sobre todo sin la presencia de ninguno de los progenitores ni de sus abogados. De este modo el juez puede ir formando su juicio a la vista de lo que allí resulte y de la madurez, seriedad y sinceridad con que se exprese el menor. Y ahí puede indagar también si se debe la negativa a la influencia indebida, desviada o torcida del otro progenitor. En el caso de los mayores de 14 años, aquellos que se encuentran
en la adolescencia, no en el caso de los otros preadolescentes, la cuestión es más compleja, porque en una gran mayoría de sentencias los jueces entienden que se ha de atender a la voluntad de estos menores, aunque tienen que demostrar que su negativa a relacionarse con su progenitor es una decisión madura, firme, autónoma y razonada. Se considera que en estas edades el hijo menor de edad es consciente de la realidad social y familiar y es capaz de tomar decisiones que afecten a su futuro, características que se encuentran ausentes durante la infancia en las otras etapas a las que nos hemos referido. Muchas sentencias establecen que no puede imponerse al menor adolescente un régimen de visitas con el progenitor al que no quiere verse. Pero realmente atender de manera sistemática la voluntad del menor podría conducir a situaciones de total desapego. De ahí que entiendo que debería de intentarse una modificación del régimen de visitas, flexibilizándolo o incluso suspendiéndolo temporalmente como vía para intentar resolver estos obstáculos que impiden la comunicación entre progenitor y menor. Esta suspensión debería de realizarse a través de especialistas como psicólogos o mediadores, de modo que permitiesen que en un futuro pudiese llegarse a una relación fluida entre el progenitor no custodio y el menor. En cuanto dentro de la jurisprudencia hay dos sentencias, una del año 2018 y la otra del 2017, en la que refiriéndose a la edad intermedia, en una de ellas, en ambas, concurre una manipulación del hijo menor por parte de la madre, y en unas la solución que se plantea es cambiar el régimen de custodia de la madre al padre, y en la otra lo que hace es imponerse un sistema de custodia compartida. No obstante, para finalizar, el estudio del rechazo del menor hacia uno de sus progenitores no solo exige una puesta al día de la doctrina y jurisprudencia sobre instituciones de la guardia y custodia y de las estancias, visitas y comunicaciones, sino también del derecho del menor a ser oído y del interés superior del menor. Máxime cuando todas estas figuras y derechos se han visto afectadas en menor o mayor medida por las reformas legislativas operadas en los últimos años, como la Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, o con la Ley de la Jurisdicción Voluntaria. Muchas gracias. Bueno, pues gracias. La verdad es que todas las comunicaciones muy interesantes, y eso que lo siento, que claro, son solo 10 minutos y hubiera dado esto para mucho más. Y bueno, paramos 2 segundos para que entren ya y empezamos la siguiente mesa, ¿vale? Así a ver si no conseguimos salir de aquí a las 10 de la noche. Muchas gracias. Certificado y Perfecto. si puedes